Capítulo 29. Dirígete hacia Dios y Dios se dirigirá hacia ti. Cuando desarrolles tu poder de discriminación y llegues a ser totalmente consciente de la divinidad que habita en ti, no tendrás más sufrimientos ni estarás sujeto al temor. Pero mientras tengas apego al cuerpo y a los objetos, el miedo y los sufrimientos estarán contigo. Por lo tanto, Krishna le dijo a Arjuna que desarrollara su discriminación y se desprendiera de la conciencia corporal. Él le dijo que una vez que estuviera libre de la conciencia corporal, él sería capaz de desarrollar una visión integral. Encarnaciones del amor. La humanidad hoy tiene 3 tipos de visión. La primera es la visión orientada hacia el cuerpo, que es totalmente superficial. Cuando tienes esa clase de visión, solamente ves las apariencias externas de los otros, tales como la ropa y los ornamentos que ellos usan, sus rasgos faciales, sus características corporales, sus peculiaridades en el hablar, etc. Este tipo de visión está orientada hacia el mundo fenomenal. La segunda clase de visión es la visión interna. En lugar de enfocarse en las características externas de los otros, te enfocas en tus sentimientos internos, particularmente como son reflejados en sus conductas y expresiones. Evalúas los pensamientos en la mente de los otros y los sentimientos en sus corazones, mirando cuidadosamente lo que dicen y hacen. Cuando tienes esta clase de visión, llegas a estar preocupado principalmente con los sentimientos profundos y las motivaciones de la otra persona. La visión sagrada. La tercera clase de visión es la visión integral. Con esta clase de visión no te concentras en los rasgos externos de los otros o inclusive en sus sentimientos internos. Cuando tienes una visión integral, ves la conciencia divina que penetra a cada uno, la unidad interna que prevalece en todas partes a pesar de las diferencias corporales y las diferencias en expresión y composición emocional. Realizas que los sentimientos, los pensamientos y las características en la conducta, todos ellos pasan a través de un cambio y transformación. Pero tú no estás interesado en las características que cambian con el tiempo. Con la visión integral estás orientado hacia la divinidad total que habita en todos. Tal visión profunda es una visión sagrada. Cuando tienes esta visión, estás en las manos de Dios. Mucho más que eso, no solamente estás en sus manos, sino que verdaderamente llegas a ser Dios mismo. El verdadero sabio dice que uno que conoce a Dios llega a ser Dios. Conforme percibes así, llegas a ser. Por lo tanto, cuando obtienes la visión integral, adquieres la sagrada naturaleza de la divinidad misma. Para llegar a ser una persona de sabiduría superior, debes desarrollar la visión integral. Debes firmemente y constantemente vivir en la unidad interna, que es el corazón de toda la diversidad externa. Es por esta razón que Krishna le decretó a Arjuna que continuamente dirigiera su visión hacia su yo superior
y que mantuviera esa visión todo el tiempo y bajo cualquier circunstancia. El Festival de Cuadrigas. En India ha habido una tradición desde los tiempos antiguos para conducir festivales de cuadrigas iniciados por los templos de las villas y en los pueblos. Durante esos festivales, el ídolo o la deidad instalada en el templo se lleva en procesión. Primero, una inmensa cuadriga o carroza es construida para ese propósito. Entonces, la cuadriga es decorada elaboradamente y un bello asiento se le designa a la deidad. En el día favorable, la deidad es transferida del templo a la carroza, con los rituales y cantos apropiados. La cuadriga es entonces paseada por las calles en una procesión variada y colorida, jalada por los devotos y precedida por grupos de bailarines, músicos y cantantes. En el curso de la procesión, muchas personas ofrecen sus respetos a la deidad encendiendo lámparas sagradas y moviéndolas a medida que la cuadriga pasa. Durante esos festivales, miles de personas se congregan llegando de las villas que se encuentran en la vecindad. 3 clases de personas asisten. La primera clase, que constituye la masa de las personas presentes para el festival, concentran toda su atención en la cuadriga y su apariencia externa. Entonces, hay otras 2 clases que se concentran mayormente en los sentimientos sagrados generados por la procesión, tales como la piedad ferviente de aquellos que jalan la carroza, el goce jubiloso de los bailarines y cantantes y las reverencias de los sacerdotes y devotos que ofrecen sus respetos. En tercer lugar, hay unos pocos que reconocen el propósito real por el cual el festival ha sido organizado. Solamente este pequeño grupo se interesa de tener una visión del habitante, la persona sagrada que está sentada en la cuadriga. Por supuesto, el festival se celebra con el propósito de instalar la imagen de Dios en la cuadriga. Sin la representación de Dios, el festival no tendría significado. La figura sagrada dentro de la carroza o cuadriga representa el habitante interno, quien es Dios mismo, pero solamente unos pocos individuos ocasionalmente dirigirán su atención completa hacia esa divinidad. La mayoría de las personas verán solamente las apariencias físicas de la cuadriga, sus decoraciones y otras cosas como los finos atavíos que se han puesto en la imagen sagrada, los trajes usados por los bailarines y músicos, y todo el sonido colorido del festival. Un número mayor se concentrará solamente en esas cosas externas, pero habrá algunas personas que concentren su atención en los rituales de adoración y las ofrendas hechas, tales como romper cocos, el balancear de las lámparas e inciensos, y la devoción expresada a través de esos rituales. El número de personas con esta clase de visión e interés será mucho más pequeño que aquellos que se concentran en las decoraciones, las danzas y los dramas y toda la parafernalia externa asociada con el festival. Pero la persona divina que ha sido instalada en la cuadriga, que está manejando este carruaje, y quien es el residente o habitante de la cuadriga o carruaje, será vista solamente por un pequeño número de personas intensamente devotas, quienes desean ver la visión sagrada de la divinidad. En la gran multitud que ha salido a participar del festival, tales personas pueden ser contadas con los dedos de la mano. Para ellos,
todos los ornamentos y aparatos, todos los sonidos y agitación de la procesión, solamente estarán en el camino, interrumpiendo su visión real de Dios. Todo lo que ellos anhelan es ver y estar con su amado Señor, cuya representación está sentada en la cuadriga. La cuadriga del cuerpo humano. ¿Cuál es el significado profundo de esta cuadriga? ¿Cuántas cuadrigas como esta hay por ahí? La cuadriga de la que se está hablando está aquí en el cuerpo humano. Así que no es simplemente una cuadriga, sino millones de cuadrigas. Cada día estas cuadrigas se mueven de calle en calle y de casa en casa, llevando el habitante residente en procesión. Tú has estado desarrollando tu visión de tal forma que ves solamente el cuerpo y sus características externas, o las expresiones que se levantan de los variados estados sentimentales y emocionales, pero no has aprendido a desarrollar la visión interna, la visión que percibe la persona que habita en la cuadriga del cuerpo, y a comprender quién realmente es. Es muy raro el individuo que trata de mirar más profundamente, más allá de los aspectos superficiales y externos del cuerpo, y más allá de las características emocionales y mentales del individuo, y trata de descubrir el principio divino sagrado que está allí dentro. Los cuerpos de los seres humanos no son las únicas cuadrigas. Los cuerpos de los animales, como los perros o tigres o elefantes, también son cuadrigas. De hecho, el cuerpo de cada ser es una cuadriga. Por ejemplo, el señor Shiva es representado montando en Nandi, el toro. El novillo es la cuadriga de Shiva. Sin embargo, cuando ves un novillo, no piensas en el señor Shiva. Todavía él estará sentado allí. Cuando ves una rata, no estarás pensando en Ganesha, el dios elefante, que representa los aspectos de protección y sabiduría en la divinidad. El señor Ganesha estará allí montado en la rata. La rata es el vehículo, de forma que también es la cuadriga en la que Dios está instalado. En forma similar, los leones, los cuervos, los perros, las serpientes, las águilas y muchos otros animales y pájaros son usados como vehículos para los muchos y diferentes aspectos de Dios. En verdad, cada ser viviente es una cuadriga llevando a Dios en procesión. En estos días estás desarrollando la visión que ve solamente la cuadriga. Estás enfocando toda tu concentración en las decoraciones externas. En esta época, casi todo el tiempo lo pasas en adornar la cuadriga y buscando la comodidad y los placeres del cuerpo. Como resultado, estás prestándole atención solamente a las diferencias externas y no le estás dedicando ningún tiempo para tratar de ver al residente. Por lo tanto, Arjuna, dijo Krishna, conoce y comprende que todas estas personas acerca de las cuales estás preocupado son solamente cuadrigas. Ellos pueden ser abuelos, ellos pueden ser hermanos, ellos pueden ser primos, cualquiera que sean. Ellos solamente son cuadrigas. En verdad, estás mirando solamente cuadrigas en la forma de esos variados parientes y maestros. Has estado manteniendo tu visión nublada, observando solamente el cuerpo, pero una persona sagrada como tú no debería importarte mucho lo externo. Debes concentrar tu mente en el habitante o residente que está sentado en cada cuerpo humano. Solamente entonces
tu visión llegará a ser sagrada. Solamente esa visión sagrada puede proveerte las bases de tu victoria. Solamente una persona que tiene visión sagrada puede lograr el éxito en grandes comprensiones. Arjuna, las personas le dan el mismo valor a las sombras que a lo que la produce, el mismo valor a la reflexión que a lo que se refleja. Pero eso no es correcto. El principio sagrado e inmutable que ha hecho surgir todas esas sombras y reflexiones es el eterno yo, es el Atma. Su valor es ilimitado y más allá de toda medida. Por otra parte, las bellezas externas de estos cuerpos y de todos los pensamientos, sentimientos y conductas que han sido manifestadas en estos cuerpos son simplemente imágenes. Ellas son solamente sombras o reflexiones sin ninguna sustancia real de valor duradero. Cuando Arjuna le dio mucho valor a las simples reflexiones, él estaba mostrando su ignorancia. Su ignorancia no era de tipo mundano, sino una ignorancia relacionada con el espíritu. Arjuna no había desarrollado su visión interna. Él todavía no era capaz de discriminar entre eso que es real y lo que es irreal. Para poder salvarlo de todos esos malentendidos y todas esas confusiones que inevitablemente surgirían cuando hay falta de visión interna, Krishna tomó la tarea de enseñar a Arjuna el conocimiento sagrado del eterno yo. Krishna instruyó a Arjuna en los ejercicios espirituales que tienen que ser practicados para obtener la sabiduría superior. El campo del corazón. Antes que un campesino pueda hacer crecer una cosecha en su campo, él tiene que hacer un gran trabajo de preparación. Antes que las semillas puedan ser sembradas, la tierra debe ser limpiada de matorrales, piedras y hierbas malas, y entonces tiene que ser suavizada, arándola e irrigándola. El campesino debe determinar qué tipo de semilla en particular crecerá mejor en esa tierra y qué clase de nutrientes se requeriría para fertilizar la tierra. Por lo tanto, antes de que la planta surja, el campo completo tiene que estar listo para el cultivo. Las piedras y las hierbas malas tienen que ser escarbadas y botadas. Solamente entonces, para asegurar una buena cosecha, las semillas apropiadas pueden ser sembradas. En una forma similar, el aspirante espiritual debe también cuidadosamente preparar el campo del corazón. Los mismos principios de cultivo aplican a ese campo. Primero, uno tiene que remover del corazón todos los pensamientos indeseables y los hábitos inútiles. Ellos tienen que ser escarbados y arrancados de raíz. Después de eso, tienes que irrigar el campo completo del corazón con las aguas del amor. Esta agua del amor hace el corazón suave y fértil. Con la ayuda de las prácticas espirituales, tienes que arar el campo de tu corazón y regarle el fertilizante de la fe para hacer la tierra más rica y nutriente para que las semillas crezcan bien ahí. Solo cuando esto ha sido hecho, el campo completo del corazón estará listo para la siembra. Cuando el corazón está cubierto con hierbas malas de pensamientos básicos, cuando es estéril, duro, seco e infecundo, ¿cómo pueden las semillas buenas crecer allí y tener cualquier oportunidad de madurar en una cosecha productiva? Es en esta conexión que Krishna le dijo a Arjuna: Arjuna,
Debes cultivar y transformar el campo de tu corazón. Debes arrancar de raíz tu visión externa. Desarrolla un fluido de amor puro y fuerte hacia Dios. Siembra las semillas en tu corazón, en el nombre de Dios, y crecerá allí una rica cosecha de unidad de conciencia. Por eso es lo que el campo de tu corazón hace crecer mejor. Es su naturaleza verdadera. Entonces llegarás a ser un hombre de sabiduría firme y obtendrás tu meta espiritual. En el jardín de tu corazón serás capaz de disfrutar el sagrado fruto de la liberación. Una vez que tengas eso, el miedo nunca más te dará problemas. La verdadera valentía. Cuando tienes una fe firme y una visión integral, cuando constantemente piensas en la divinidad que habita interiormente, no llegarás a ser estimulado por el goce ni achicado por el sufrimiento. Es solamente entonces que llegarás a ser valiente totalmente. La valentía no significa la ausencia de temor. La verdadera valentía trasciende al temor completamente. Es del todo diferente y superior en grado alto al hecho de remover el temor. El último es una experiencia momentánea, llega y se va. Por ejemplo, si ves una soga en el piso en la oscuridad, puedes pensar que es una serpiente. Temiéndole a que la serpiente te dañe, encenderías una linterna para obtener una mejor visión de ella y reconocer si es venenosa. Pero tan pronto como la luz la ilumine, realizás que no es una serpiente, sino un pedazo de soga. Y con esa realización tu temor desaparecerá instantáneamente. Aquí estabas sujeto al temor y entonces llegaste a ser libre. Ambas fueron experiencias transitorias. El temor es solamente un error o un espejismo creado por la mente. La falta de temor es también un error o espejismo creado por la mente. Confundiendo una cosa con la otra nos lleva al temor. Reconociendo el error y rectificándolo nos lleva a removerlo. Pero la verdadera valentía no está asociado con ninguno de esos dos. La valentía es un estado permanente donde no hay ninguna pregunta acerca de si alguna vez se ha experimentado algún temor. Cuando estás imbuido en la valentía, estás continuamente alerta de tu propia realidad. En este estado sería imposible para ti llegar a ser el sujeto del temor. No debes considerar esta cualidad de valentía simplemente como la ausencia de temor. Cuando eres realmente valiente, no eres consciente de ninguna segunda entidad. Puedes tener temor solamente cuando existe un segundo objeto que evoque el miedo en ti, pero la valentía está siempre asociada con la conciencia de unidad. Ella se refiere al no dualismo, donde no puede haber dos sino solamente uno para siempre. Solamente en el estado de no dualismo serás verdaderamente valiente. Cuando olvidas tu verdadero yo, sufrirás de temor. Cuando recuerdas solamente el mundo y no a Dios, sufrirás de temor. Cuando estás lleno de deseo y apegos, sufrirás de temor. Cuando estás alucinado por los objetos, sufrirás de temor. Por otra parte, cuando estás inmerso en la realidad trascendental, estarás totalmente libre de temor. Nunca le tendrás miedo a nada. Entonces serás valiente verdaderamente. Krishna dijo: Arjuna, hay solamente una cosa que tendrás que desarrollar. No necesitas desarrollar más tu visión del mundo fenomenal, ni necesitas desarrollar más tu mente. Solo necesitas desarrollar la visión
del único existente en todas partes y en cada uno. Si sabes esto, y si lo recuerdas, entonces no estarás sujeto a este constante ciclo entre el temor y su remoción. Mientras tengas una perspectiva errónea de que el mundo es real y está hecho de objetos separados, tu visión estará nublada y estarás sujeto al temor. Pero cuando reconozcas la verdad de la unidad de toda la creación, estarás sin temor para siempre. Una persona como tú debe llegar a ser sabio y nunca más experimentar temor. La historia de Gayendra, el elefante. Tendrás que controlar tu tendencia a mirar lo exterior en el cuerpo y tus acciones y a la mente con sus pensamientos y sentimientos. En su lugar desarrolla la visión interna del yo sagrado. Esta es la verdadera visión, la visión integral. Hay un ejemplo muy bueno de esto en el clásico espiritual antiguo llamado el Bhagavatam. Es la historia de Gayendra, un elefante que había sido apresado por un cocodrilo. Este elefante, Gayendra, tenía un ego muy fuerte y estaba convencido que con su gran fuerza él era capaz de volar y liberarse a sí mismo del cocodrilo. Pero aquí, dos hechos deben ser aclarados. Los elefantes son muy poderosos en la tierra. Los cocodrilos son muy poderosos en el agua. Cuando un elefante entra en el agua, él no tendrá mucha fuerza. Y cuando un cocodrilo sale a la tierra, él también será menos poderoso que en su hábitat natural, el agua. En ese estado, el cocodrilo estaba en el agua y era capaz de ejercitar toda su gran fuerza. Pero el elefante, Gayendra, era muy arrogante. Estaba inflado con su ego y sintió que ningún cocodrilo podría alguna vez ser igual que un elefante, quien era el señor del bosque. Él no sabía que el cocodrilo en el agua sería más que un igual para cualquier elefante fuera de su tierra. Por un largo tiempo, ellos pelearon implacablemente. Finalmente el elefante se cansó y perdió toda su fuerza física y mental. Él había puesto su confianza en sus poderes físicos y mentales, pero había perdido todo eso. Él comenzó a rezarle al Señor. Mientras su visión había sido dirigida a su cuerpo, él no miraba hacia Dios. Mientras él confiaba en su propia fuerza mental y corporal, el pensamiento de Dios no surgió y la gracia del Señor no descendió. Cuando el elefante perdió su poder mental y físico, él se dirigió hacia Dios. Inmediatamente el señor Vishnu lanzó su sagrado disco y liberó a Gayendra de la catástrofe que lo había afectado. El disco de que se ha hablado aquí no se refiere a una simple arma usada por el Señor, sino se refiere a su gracia. Tú evocas la gracia de Dios dirigiendo tu visión hacia Él. Entonces Dios dirige su visión hacia ti. Dirige tu visión hacia Dios y mírate a ti mismo. ¿Cuándo adquirirás la visión de Dios que te mantendrá para siempre en su gracia? Solo cuando renuncies a todas tus creencias egocentristas de tu propia fuerza del cuerpo y la mente, es que ganas la gracia de Dios. Cuando diriges tu visión hacia Él, entrégate completa y totalmente en sus manos, y simplemente como el elefante Gayendra hizo, ríndete completamente a su voluntad. Cuando diriges tu visión hacia el Maestro que amas, el Maestro se dirigirá hacia ti. Aun cuando la visión del Maestro se derramara sobre ti, si no tienes al mismo tiempo tu visión dirigida hacia Él,
tú no podrías ser capaz de experimentar su beneficiosa mirada penetrante. Bien, toda su visión está concentrada en el cuerpo. La refulgencia del sol brillante puede estar alrededor de ti, pero su luz no ha entrado en la habitación donde estás. ¿Cuál es la razón de esto? Has puesto las cortinas y los toldos sobre las ventanas y dejando afuera los rayos tibios del sol. Solo cuando abres completamente esas cortinas y toldos oscuros es que la refulgencia del sol entra en tu apartamento interior. En la misma forma, has cubierto tu visión con los toldos de la duda y el ego y con las cortinas gruesas de la conciencia corporal. Y así los rayos de la gracia no son capaces de penetrar a través de ellos y entrar en tu corazón. Puedes decir, no he sido capaz de obtener la gracia de Dios. Pero, ¿cómo puedes ser capaz de obtenerla si no diriges tu mirada hacia Él? Cuando no miras a Dios, entonces seguramente no serás capaz de verlo. Si estoy parado directamente enfrente de ti y tú estás enfrente de mí y nos estamos mirando, ¿qué será lo que ven nuestros ojos? Nos veremos el uno al otro en los ojos de cada uno. Cuando estamos parados frente a frente, yo puedo ver mi visión en ti y tú puedes ver tu visión en mí. Pero si estás parado detrás o tienes tu cara mirando hacia otro lado, ¿cómo puedo yo ver mi visión en ti? ¿O cómo puedes tú ver tu visión en mí? Sería imposible. De la misma forma, si deseas que tus ojos se encuentren con los de Dios, debes dirigirte a Él y estar directamente frente de Él, concentrando tu visión en Él. Cuando lo hagas, Él dirigirá su benevolente mirada hacia ti y verás la visión de tu yo supremo. Cuando la mirada del elefante, Gayendra, se dirigió hacia Dios, la mirada de Dios se encontró con la de él, porque la mirada de Dios entonces se dirigió hacia él. Una vez que eso pasó, todos los problemas fueron solucionados automáticamente. El elefante de la arrogancia y el cocodrilo del apego. ¿Quién es este elefante? Este elefante orgulloso es la arrogancia y el orgullo. Cuando un hombre está lleno de arrogancia y orgullo, él desarrolla el deseo. El deseo puede ser comparado con la sed. Cuando este hombre orgulloso desarrolla la sed, él se dirige hacia las aguas del mundo para beber de ellas, incluso antes de que entre a esas aguas completamente, el apego se apodera de él. El apego y el ansia de posesión son el poderoso cocodrilo que te roba toda tu fuerza y hace que llores lastimosamente. Antes de entrar a las aguas del mundo, antes de haber obtenido tantos apegos, tú habrás llorado muy raramente. Por ejemplo, antes de casarte, un joven se sentirá libre de responsabilidades o incumbencias, pero después de casarse, habrá un crecimiento continuo de apegos. Entonces, uno tiene que cuidar a la esposa, los hijos, los padres, los suegros y algunos otros parientes, y pronto siente como si todo el mundo lo arrastra llevándolo bajo esas aguas. Una vez que desarrolles el egoísmo y el orgullo, entonces los deseos le siguen. Pronto los apegos llegan, y de los apegos todas esas ataduras se desarrollan. Cuando las ataduras se desarrollan, estarás tan distraído que no serás capaz de dirigirte hacia Dios y verlo. Solo cuando miras hacia Dios es que serás capaz de verlo. Entonces, Él te mirará y tú serás capaz de percibir tu propia imagen. Por lo tanto, Krishna advirtió,
No llegues a ser la víctima de ese cautiverio y esclavitud, Arjuna. Mantén tu mente clara y pura. Siempre mira hacia el yo inmortal, el principio universal, que es la única divinidad existiendo en todas las cosas. Cultiva esa visión sagrada en tu mente. No dejes que las hierbas malas y la maleza del ego y la conciencia corporal se desarrollen en tu corazón. En su lugar, crece el árbol de la gracia de Dios en tu corazón. Dirige tu vista hacia Dios. Deja que este sea tu objetivo. Haz de eso tu meta.